Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 10 y luego en el desarrollo de la enseñanza dejen una marca porque estaremos regresando a este hermoso sección de la palabra de Dios. Todos nosotros, lo sepamos o no, somos parte de algo grande, bien grande. Dios, al hacernos sus hijos, desea que formemos equipo con Él, con nuestro Señor y con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Una cosa que es importante que nosotros nos percatemos es que, de todos modos, al hacernos Él sus hijos, todos nosotros somos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Es decir, que formamos parte de su familia. Pero no todos los miembros del cuerpo de Cristo en realidad son miembros activos. Es de eso lo que vamos a hablar. Entonces es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios y le permitamos que nos muestre la necesidad tan grande que hay de que nosotros nos despertemos a la realidad, que es Dios en Cristo en nosotros y que podemos y que la gente necesita que nosotros les proclamemos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a empezar nuestro estudio entonces, como dije en Romanos 10, vamos a ir al principio del capítulo. Vamos a ir al ejemplo de Pablo, es decir, vamos a ver cuál era el anhelo, el deseo de Pablo. Y que cualquiera de nosotros que conozca la vida de Pablo, en realidad se ha dado cuenta de la palabra de Dios, que Pablo tenía así una inclinación, una preferencia a los que eran del pueblo al que él pertenecía, que era el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces acá en Romanos 10, en el versículo 1, claramente dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, fíjese lo que está expresando el apóstol, lo que Dios le dijo que expresara su corazón para que nosotros lo conozcamos. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Entonces él hacía todo lo que hacía para salvación, porque era el anhelo de él, predicar la palabra de tal manera que la gente la creyera y recibiera salvación de parte de Dios. Bueno, este es un precioso versículo de la palabra de Dios, de hecho toda la palabra es preciosa, todo este contexto luego cuando tengan el tiempo lo léanlo y vean y dense cuenta a través de la lectura de lo que Dios nos está expresando ahí, porque en un rato ustedes saben, vamos a ir al versículo 9 que no lo vamos a poder evitar. Pero acá, en este precioso versículo de la palabra, Él nos expresa su corazón en cuanto al amor que Él tenía por la nación que lo había visto nacer y crecer. Y acá dice oración, no solo tenía el anhelo, sino que Él oraba para que la gente sea salva y luego predicaba la palabra para que la gente, una vez que la oyera y la creyera, invocara el nombre del Señor Jesucristo y Dios los hiciera salvos. Muy bien. Pablo continúa la epístola proveyéndoles no solamente a los de Israel, sino a los gentiles, a todo el mundo en realidad, tanto a los de Israel como a los gentiles, como a nosotros que formamos parte de la iglesia de Dios. Nos va dando información que es muy útil para nosotros cuando nosotros queremos saber cómo llegamos con la palabra de Dios a las personas para que la crean y Dios los haga sus hijos. Bueno, entonces aquí continúa dándonos esa información valiosa. De esta manera, toda la gente, todos los que leyeran o escucharan este mensaje, iban a adquirir un conocimiento que era esencial y una vez que lo creyeran e invocaran el nombre del Señor Jesucristo, Dios los iba a hacer hijos. Es lo que hace todo el tiempo, es lo que viene haciendo desde el día de Pentecostés del primer siglo. Bien. En Romanos 10:9 vamos a ir directamente a la palabra de fe que predicaba Pablo por revelación de Dios. En el 9 dice que lo conocemos todos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, somos hechos salvos por gracia.
nuestra creencia y confesión, según están declaradas en este precioso versículo, no hace que Dios se sienta obligado a otorgarnos salvación, pero ambas cosas proveen una condición, un ambiente, digamos, sobre la cual Dios puede hacer su trabajo de gracia. Él no está obligado, Dios no está obligado, excepto por su amor al mundo y por su inmensa misericordia, a dar salvación a almas que están perdidas. Ahí cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es importante, no lo vamos a desarrollar mucho porque no es el propósito de esta enseñanza. Pueden ver mucho más en la clase Nuevo Nacimiento al respecto de esto, que analizamos el versículo Romanos 10:9 con mucha profundidad. Así que ahora, como para recordar, decimos que no es tan solo la boca que si confesares con tu boca, no es tan solo la boca. Es más bien una declaración pública, una actitud que emana de un convencimiento que es profundo e invisible en nuestro corazón. Lo que confesamos es que Jesús es el Señor, no que fue un gran profeta, y lo fue, no que fue uno entre grandes profetas, sino o un gran siervo de Dios, que también lo fue. Lo que confesamos es que es el Señor y que lo es por el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, que una persona reconozca, que acepte, admita o confiese a Jesús como su Señor, indica que lo reconoce como un superior, ¿verdad? Y ahí, al hacerlo, deja implícita la obediencia y la sumisión reverente que tiene para con este maravilloso Señor. Confesar conlleva la idea de estar de acuerdo con lo que la palabra dice, lo que Dios dice en su palabra acerca de este precioso Jesús que confesamos como Señor. La siguiente preciosa cláusula es que y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. De alguna manera, alguien nos dijo que esto ocurrió y nosotros nos enteramos de que existe un Dios, que es el Padre, no un Dios cualquiera, ¿ok? Sino que es un Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él, ese Dios, lo levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que llevar a lo profundísimo de nuestra mente, es decir, al corazón. No, me señalo acá como si este fuera el corazón del que hablo. En realidad estoy hablando de este corazón, del que está en el corazón de mi alma, de mi mente, de lo que es lo que yo soy, de lo que cada uno de nosotros está convencido, esos convencimientos profundos que uno tiene. Bueno, pues bien, eso en algún momento se produce mediante la luz que trae la palabra que nosotros vamos incorporando hasta que un día confesamos y creemos. ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Qué sé yo? No sé si cada uno lo sabe. Personalmente no sé cuándo se produjo. Yo sé cuándo hablé en lenguas por primera vez, pero no sé en realidad cuándo renací. Quizás usted lo sepa, no, yo no lo sé. Entonces, porque eso no es importante, en realidad sí lo es desde ya, pero conocer la hora, la fecha, bueno, algún día usted se la puede preguntar a Dios cuando nos veamos cara a cara con Él. Pero lo importante es que ahora hemos manifestado, entonces sabemos que hemos hecho esto que dice la palabra de Dios porque hemos estado convencidos de la información que alguien nos proveyó a nosotros para que nosotros finalmente hiciéramos el clic, creyéramos y confesáramos y Dios nos hiciera hijos. Ahora fíjese que yo digo Dios nos hiciera, y más que ser salvo, yo prefiero el término ser hecho salvo, para que se entienda que esa bendita acción es hecha en nuestro favor por alguien diferente de nosotros, porque no hay obra posible. No crea usted que confesar y creer es una obra que lo haga salvo, porque la palabra dice que no es por obra, sino por gracia. Entonces es por la gracia de Dios, se requiere de usted que usted confiese y que usted crea.
Por eso es importante llevarles la palabra de Dios a las personas para que ellos la oigan, crean, invoquen el nombre del Señor y sean hechos salvos. Muy bien. Una vez que logremos ese profundo convencimiento del que estamos hablando en nuestro corazón, como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, nuestra vida va a dar testimonio de que Jesús es el Señor. No vamos a poder evitarlo. En algún momento algo va a salir de nosotros, que a la gente la va a enterar de que hay un no sé qué, que qué sé yo en nosotros, que a ellos, deseablemente, ellos quieran también tener. El será salvo es maravilloso porque es el centro, es a donde se dirige la confesión y la creencia, que es para la persona que aún no ha confesado y creído, es una certeza futura, certeza que si ellos hacen esto, entonces Dios los hará salvos. Es una promesa de Dios. Para nosotros es una bendición haber sido hechos salvos por Dios. Es una acción que nos es hecha por el poder y el amor de Dios en nuestro favor de manera gratuita, porque no hubiese habido plata para poder pagarlo. Y es así porque lo necesitamos, no porque lo merezcamos o porque hayamos hecho algo tan bueno que lo haya producido o lo haya obligado a Dios a que lo produzca. Así que pensando acerca de estas cosas, de renacer del Espíritu de Dios, de ser hecho salvo, de tener vida por siempre, porque eso es lo que significa básicamente, ahí es la promesa, es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nos va a reunir en las nubes junto con Él. Lo primero que va a hacer nuestro Señor es transformar nuestros cuerpos. A todos aquellos que están durmiendo, los va a transformar, los va a resucitar con un cuerpo nuevo, y a los que estemos vivos, bueno, pues nuestros cuerpos tendrán que ser transformados. Hay también una clase que habla acerca del cuerpo nuevo prometido a nosotros. Bueno, todo eso está en este versiculito tan chiquitito que tiene solamente 25 palabras, que si nosotros las aprendemos y las llevamos al corazón, podemos ir con un mensaje poderoso, chiquito, pero poderoso, que puede hacer que cuando la gente lo crea, Dios los haga salvo y tenga la vida por siempre que nosotros tenemos prometida en la palabra de Dios. Nacer de nuevo, entonces, no tiene que ver con un qué, como si uno lo produjera haciendo ese qué, esa cosa, sino que tiene que ver con un quién, tiene que ver con Dios, el cual nos hace renacer a una esperanza viva en el futuro, con multiformes bendiciones y propósitos de servicio ahora. Hablo bendiciones y hablo de propósitos de servicio. Porque se supone que vos, una vez que sos hijo de Dios, podés ayudar a otras personas a que también Dios los haga hijos de Él. Así que también tiene que ver con un servicio amoroso que nosotros podemos proveer a la humanidad. Así que si hubiera algo que nosotros podríamos llamar una fórmula para renacer, y disculpen, en realidad estoy tratando de explicar algo que tiene que ser re simple, simplemente para entender nosotros qué puede ser aquello maravilloso que se produce, qué conjunción de cosas hay para que Dios nos haga sus hijos. Entonces, por eso digo, si hubiera algo así como una fórmula de la que nosotros pudiéramos hablar para renacer, muy básicamente sería Jesús, que bíblicamente quién fue y qué hizo, que existió, en realidad existe todavía, que existió como ser humano, quiero decir, y que fue nuestro Redentor, que ese Jesús es el Señor en virtud de que Dios lo resucitó de los muertos, que existe un Dios y Padre de ese Jesús, que es Señor y Cristo, no me refiero al Señor Jesucristo, que es, digo que existe Dios que es Padre de Jesús, y Jesús es Señor y Cristo, a eso me refiero. Que ese Dios y Padre de ese Jesús le levantó de los muertos, entonces Dios ahí produce la salvación de la persona, que es por gracia, no por obras. Bueno, uno tiene que oír
o leer de la palabra de Dios que existen estos elementos y cuando los suma, por así decir, confesando y creyendo, es Dios quien lo engendra a uno como hijo suyo. Esta es la manera en que una persona se hace por Dios, por gracia de Dios, completa en Él. A partir de ese instante es Dios en Cristo, en usted, en la persona. Bueno, lo maravilloso del caso es que una vez que usted es hijo de Dios, usted puede usar sus hermosos pies para ir y anunciar las buenas nuevas a las personas. Hablarles de la palabra de Dios y darle en esa conversación los elementos que la persona necesita para luego hacer la confesión y la creencia. Recuerde, una vez habíamos estudiado que cada uno de nosotros es un fotograma en el video de la vida de la persona. Cuando se juntan todos esos fotogramas, el último, quizás usted mismo, cuando está hablando con esta persona, hace el último clic y la persona entonces ahí confiesa y cree y Dios la hace su hijo. Entonces es maravilloso nosotros formar parte de la vida de la gente. Capaz que usted va ahora y no le creen a usted, pero se suma a todo lo otro que vino haciendo Dios a través de otras personas, de otras acciones en favor de esa persona, para que en algún momento haga el clic y Él lo haga su hijo. Qué maravilloso que es esto, formar parte de esto, ser parte de esto es grandioso. No es lo mismo que vos hables a que no hables, que te quedes callado a que abras la boca. No es lo mismo. Toda vez que puedas, hacé de que esa ocasión que tenés frente a esa persona o a ese grupo de personas sea un fotograma que se sume para que Dios en algún momento lo haga hijo. Eso es nuestro trabajo, porque en realidad es el trabajo de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. No hay trabajo que nosotros hagamos que nos haga renacer de simiente incorruptible. Eso nos es producido, pues es obra de Dios gracias a la fe del Señor Jesucristo. Estamos en Romanos 10, terminamos con el 9, vamos al versículo 10 que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tanto creencia como confesión permiten a Dios darnos estos dos elementos tan necesarios para tener una relación que es íntima con Él y vida por siempre. Estos dos elementos son justicia y salvación. El mundo tiene una necesidad que es acuciante. El mundo vio cuando hay alguien que está muy dolorido con algo, se dice que está en un grito porque no es que dice ay, 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 sino que empezó con el ay a la mañana y no termina ni siquiera a la noche con el ay, que es un solo grito del dolor que tiene. Bueno, la humanidad toda, el mundo tiene la imperiosa, la acuciante, la dolorosa necesidad de que nosotros prediquemos el Evangelio, que salgamos y que digamos lo que tengas en el corazón, decilo. Porque por poquito que sea, la palabra no necesita ser mucha para ser poderosa. Cada jota, cada coma de la palabra, cada tilde de la palabra, cada letra de la palabra tiene el poder del dueño de esa palabra, del que creó esa palabra, del autor de la palabra. Nosotros tenemos que salir al mundo con esa confianza de que cuando nosotros abrimos nuestra boca, pero más decimos con nuestra conducta, la gente ve cómo vos te conducís, está cansada de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Vos sé cristiano, vos bendecí a las personas con tu vida, que cambie, permití que esa palabra cambie tu vida, que te vean y eso mismo que sea un testimonio, de tal manera que cuando vos abras tu boca, la gente diga, no, a este le tengo que creer, porque en verdad yo veo que se conduce como un cristiano.
Nuestro Padre tiene trazado un plan de salvación para la humanidad. Está bien delineado y nosotros formamos parte de su equipo. Montar esta empresa le costó a Dios su Hijo unigénito, nuestro precioso, nuestro valiente Señor Jesucristo. Así que obviamente el deseo intenso del corazón de nuestro Dios es que las personas sean salvas y que vengan, y que continúen viniendo al conocimiento de la verdad. ¡Qué hermoso! Por eso Dios hace disponible su palabra, su verdad acerca de la salvación y del conocimiento de Él. Lo tenemos mediante su palabra y nosotros podemos y deberíamos ser quienes anunciemos el evangelio de salvación del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar persuadidos, damas y caballeros, no solamente de quién fue y qué hizo nuestro Señor, sino también de quién es y qué hace ahora. ¿Cómo me entero de eso? Bueno, pues bien, lee la Biblia. Y una vez que la hayas leído, entonces la recomendación siguiente es, lee la Biblia. Y se imaginan cuál es la siguiente recomendación, ¿verdad? Leer la Biblia. Seguimos en Romanos 10, ahora vamos a ir al versículo 13, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice que pasa? Será salvo. Si la gente no sabe quién es y qué fue nuestro Señor, ¿a quién van a invocar? ¿No le parece lógico? ¿Dudás lo que dice este versículo cuando dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Seguramente que no dudás de eso, porque a vos te pasó. A mí me pasó, a todos nosotros nos pasó. Bueno, ¿no dudás de eso? Bueno, seguramente que no dudás de esto. Entonces, ciertamente sabrás que cualquiera que invoque el nombre del Señor es hecho salvo. Es decir, pasa de muerte irremediable a vida por siempre. Así de simple. Es así. En ese instante, y vos haber tenido que ver, como digo, no sabés cuándo renació la persona, pero podés hacer un bien por la persona que ningún otro podría hacer excepto con la palabra de Dios. Entonces, si crees esta parte que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, seguramente creerás todas las otras partes que estamos por leer a partir del versículo 14, cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No les parece lógico? ¿Cómo van a invocar el nombre de alguien en el que no creyeron? Y sigue preguntando, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? De nuevo, recontralógico. Primero tenés que oír para creer, ¿verdad? Y una vez que oís y crees e invocás, Dios te hace salvo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí estás vos. Aquí estoy yo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? Dios está diciendo acá claramente, te está haciendo pensar, uy, claro, pero yo no lo había pensado, lógico, yo ya sé que la gente tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salva, yo ya lo sé, pero también sé que alguien tiene que predicar, pero dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Entendés? Vos podés formar parte, de hecho, vos formar parte de la familia de Dios. Podés ser un miembro activo llevando esta palabra a las personas, a tus familiares, a tus amigos, a tus enemigos, a tus conocidos, a tus empleados, a tus colaboradores, lo que sea. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, pues damas y caballeros, fuimos enviados. No le demos demasiada vuelta. Todos los hijos de Dios hemos sido enviados. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, que dice, reconciliados con Dios. Bueno, fuiste enviado. Dice acá, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esta es una figura, no solamente los pies, las rodillas, las manos, los codos, los hombros, las orejas de quien anuncian la paz son preciosos, son hermosos. Tus pies son hermosos, tu alma, tu vida es hermosa cuando vos anunciás la palabra de Dios y tu vida es hermosa y preciosa. Y todos necesitamos que todos nos movamos en favor de que las personas conozcan la palabra de Dios y Dios la puedan. Ellos invoquen el nombre del Señor Jesucristo y Dios los haga salvos.
sean hechos salvos, como lo fuiste vos igual, y luego que vengan al conocimiento de la verdad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que son muy buenas y muy nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Qué hermoso que es esto. ¿Vos te pusiste a pensar? Dios pudo haber elegido cualquier medio para entregar el mensaje de salvación. No sé, el que se te ocurra. Pudo haber sido él mismo, pudo haber dado el mensaje de salvación por los ángeles, no sé. Pero ¿sabés qué? Eligió darlo por medio tuyo. Pudo haberse elegido a sí mismo, pudo haber elegido otros medios. Sin embargo, nos eligió a nosotros como el medio normal de traer a la gente a Jesucristo mediante la predicación del Evangelio. Qué maravilloso, ponete a pensar lo maravilloso que es ser parte de algo tan inmenso, tan poderoso que, escuchá bien, que está cambiando el curso de la historia. ¿Entendiste lo que dije? No exageré ni un cachito. Está cuando vos anunciás el Evangelio y ese Evangelio es creído por la persona, vos estás cambiando el curso de la historia tuya porque ganaste una persona, de la historia de la persona que fue ganada, de la historia del ambiente de esa persona, de su familia, de su barrio, de su ciudad, de su provincia, departamento o estado, de su país, del mundo. Damas y caballeros, no hay nada que nadie pueda hacer que sea más grande que predicar esta preciosa palabra, que la gente la crea y renazca y Dios los haga hijos suyos. Qué tremendo que es eso. Imagínate, cada vez, sin excepción, cada vez que es creída la palabra de Dios que vos hablás, vos favorecés de manera absoluta, determinante, inequívoca, a un cambio para bien en el curso, escuchá bien, de la humanidad. Haces un cambio en el curso de la humanidad. No hay nada, ninguna otra cosa que nadie haga que pueda hacer un bien de vida por siempre como el que podés hacer vos. Damas y caballeros, hay inventos, hay elaboraciones, hay descubrimientos tan maravillosos que han hecho los seres humanos, vacunas que nos impiden ser contagiados de enfermedades, prótesis, qué sé yo, viajes de un país a otro, tantas maravillosas invenciones, todas tan útiles. Agradecemos todos nosotros a Dios. En este momento estamos grabando mediante sistema digital, estamos transmitiendo nuestra enseñanza. Gracias a Dios por esos inventos verdaderamente que se le ocurrió hacer una mente de los seres humanos que puede expander tanto su palabra. Es para agradecerle a Dios, pero damas y caballeros, aún así no hay nada más grande que una persona pueda hacer por otra que no sea llevarle el Evangelio de liberación del reino de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¿Qué es eso? No hay nada más grande que puedas hacer. No hay nada más grande porque todos esos bienes tan necesarios y por los que estamos tan agradecidos a los inventores, a los elaboradores, pero fundamentalmente a Dios, son todas cosas para esta vida, pero lo que vos podés hacer es tener que ver con la vida por siempre de las personas. ¡Ey! Si eso no te hace, enrular la sangre de alegría, de gozo, de darte cuenta y decir, Dios, qué grande, gracias Padre por darnos semejante herramienta. Esa herramienta la tenés vos acá, 1100 páginas, una cosa así. Y ni siquiera tenés que saberlas todas. Hay unas cuantas acá tan simples, voy a decirlo así, tan fáciles renacer del Espíritu de Dios, porque Dios la ha hecho así.
Eso me hace ver, cómo no nos va a llenar el corazón de alegría y de pasión de hablar de este Dios que la hizo tan fácil, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil es. Así de fácil. ¿Cuánto tenés que hacer? ¿Cuánto tenés que investigar? Nada, querido. Llegate con esta palabra a las personas y ayudalas a que tengan vida por siempre, que Dios les dé vida por siempre. Nosotros estamos participando en lo que podríamos llamar el círculo de salvación, en el negocio de nuestro Padre, que es bendecir a las personas. Dios abre todo el tiempo puertas a los corazones de la gente, de tal manera que su palabra pueda ser conocida por todos. La gente tiene que definitivamente no querer tener que ver con Dios para que Dios no los bendiga con vida por siempre, porque Dios quiere que el mundo sea salvo. Por eso entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos esta gran oportunidad de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo mediante todos los medios humanos y los que nos facilita la tecnología. Hay quienes crean tu anuncio, escúchame bien lo que voy a decir, a quienes crean tu anuncio, Dios les concederá vida por siempre. ¡Wow! Eso tiene que decir algo acerca de vos. ¿Quién sos vos ahora que sos hijo de Dios? ¿Qué mensaje tenés vos para darle a las personas? Esa es la persona que vos mirás al espejo cada mañana cuando te enfrentás con él o con ella frente al espejo. Ese sos vos. Quien puede hacer este cambio, favorecer este cambio en la humanidad. Es un cambio tan radical y duradero que es imposible que alguna otra acción humana, por buena, grandiosa y beneficiosa que sea, pueda siquiera emparejarlo. ¡Qué bárbaro que es esto! ¡Qué gente que somos! ¡Qué bendito este Dios que confió en nosotros semejante cosa! Ya vimos el ejemplo de Pablo, que tenía anhelo y oraba por la salvación. Claro, ahí uno lo ve como que solamente quería la de Israel. Damas y caballeros, él quería la salvación de todos. Él estaba explicándole a los que venían, digamos, ya de antes, supuestamente conociéndolo, amándolo a Dios y haciendo su voluntad. Les hablaba a Israel entonces y le decía, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por salvación, hablando de Israel. Pero obviamente todo lo que hizo Pablo, lo que hizo Dios y el Señor Jesucristo a través de nuestro querido Pablo, fue para la salvación de toda la humanidad y no solamente de Israel. Ya vimos ese precioso ejemplo. Ahora quiero que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 8, por favor, porque vamos a ver otro ejemplo más, esta vez en Samaria. Vamos a ver a creyentes comprometidos que proclamaban el Evangelio. Lo primero que quiero que veamos es que nos coloquemos en la situación. Antes de entrar a este video, quiero que sepamos bien en qué circunstancias se estaba dando esta película. Era una situación sumamente adversa, y lo vamos a ver a partir del versículo 1, cuando dice Hechos 8:1, que dice, Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Perdonen, ¿ustedes se dieron cuenta que yo dije gran y no dije que hubo una persecución? Dice una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos tuvieron que irse. Mantengamos siempre en mente, recordemos, que había una persecución contra la iglesia que era grande. Así que no hubo más remedio que esparcirse. Y así lo hicieron todos menos los apóstoles. Bueno, pues bien,
Acá, al esparcirse así, no lo hicieron por miedo, pero claro que preservaban sus vidas. Obviamente acá Dios estaba trabajando en que se esparcieran, era la manera que tenían que hacer. Y obviamente fue seguro para los apóstoles quedarse, pero el resto se tuvieron que ir. Bien, les quiero recordar que nuestro valiente Señor Jesucristo, entre otros buenos oficios, tuvo el de profeta. Él fue un profeta, entre otros buenos oficios. Bien, en los evangelios, Él ya le había adelantado a los suyos que serían perseguidos a causa de su nombre. En el versículo 8 del primer, no hace falta que vayan, pero simplemente lo recuerdo, en Hechos 1:8, les había dicho a los suyos que estaban con Él al momento que Él iba a ser ascendido, que iban a serle testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues bien, cuando el profeta habla por boca de Dios, lo que habló el profeta se cumple. Esa es la forma de diferenciar un profeta de un falso freta, ¿entienden? Porque hay varios que se las dan de profeta, después lo que han dicho no se cumplen. O son lo que Roberto llama, son profetas del diario del día anterior. Leen el diario del día anterior y dicen que es lo que el diario avisa que va a pasar, entonces anuncian lo que va a pasar como si fuera una profecía, pero ya está en el diario. Entonces, como el Señor sí hablaba por boca de Dios, lo que Él dijo se produjo, absolutamente. Entonces, estas profecías de nuestro Señor Jesucristo se estaban comenzando a cumplir. Versículo 2 dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vean, yo no quiero cargar las tintas sobre nuestro querido Pablo, por supuesto que no. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y dice acá que, pero, hay un pero en el 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, escondiéndose abajo de las camas y llorando por los rincones. Usted vio que no dice eso, ¿no? Dice, iban por todas partes haciendo lo mismo que hacemos nosotros en una situación donde no estamos siendo asolados ni perseguidos casa por casa, deseablemente ninguno de nosotros, porque hay lugares donde esto hoy día ocurre. Dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bien, los que fueron esparcidos comenzaron en Judea y Samaria y poco faltaba para que empezaran a propagarse hasta lo último de la tierra, es decir, aquí, allá, donde estamos cada uno de nosotros. Triste es, así como suena, que hubo una gran persecución. Y este Saulo, antes de ser transformado, asolaba a los nuestros, que son también los de él, yendo a buscarlos donde tenían sus reuniones, en sus casas. Ahora, yo estaba comenzando a decir, y ahora lo digo más específicamente, que para mí es muy importante que recalquemos el respeto profundo y el agradecimiento a Dios que nosotros tenemos por nuestro querido Pablo. No es entonces, como decía, nuestra intención cargar las tintas con él, simplemente queremos entender la gravedad de la adversidad que estaban enfrentando los nuestros en ese momento. En castellano, asolar, porque dice que Saulo asolaba la iglesia, tiene los siguientes sinónimos: destruir, arruinar, arrasar, echar por el suelo, derribar. ¿Ya se da una idea de qué es lo que estaba pasando en Hechos 8? ¿En qué situación estaban ellos? ¿En qué situación se encontraban ellos predicando el Evangelio? ¿Ya usted ahora, en este momento, ya está agradecido porque a usted no le pasa ni la mitad de estas cosas? Muchas versiones de la Biblia han traducido como en la nuestra, que dice asolaba a la iglesia, pero hay otras que tradujeron causaba estragos en la iglesia, empezó a tratar atrozmente a la congregación, mancillaba, perseguía, devastaba la iglesia, etc. Bien, ellos se reunían en las casas y hemos leído también que iban por todas partes anunciando el Evangelio. En esta circunstancia,
¿Lo ve? Eso es lo que hacían. No encontraban excusa para parar de hablar el Evangelio, porque cuanto más arrecia la presión, más debe arreciar nuestro anuncio de la paz, del Evangelio de liberación. Uno de estos esparcidos se llamaba Felipe, quien recaló en Samaria y se quedó en Samaria, y allí anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5, que es el que continúa nuestro relato, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esto es lo que nosotros le predicamos a la gente, sino en qué nombre van a creer, porque no hay otro nombre dado a los hombres que no sea este para ser salvos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y fíjense lo que dice ahí, viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, ¡ay, qué lástima! Siempre hay un pero. Pero van a ver que viene un pero mejor después. Así que leamos este pero en el 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ¡wow! Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bueno, esta parte del registro la tenemos que leer, lógicamente, porque es muy útil para nosotros. Aquí estaba Felipe proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, como vamos a ver en un ratito, y enfrentando una gran oposición, como hemos visto. Había mucha gente que seguía a este falso mago que había atraído la atención de muchos en la ciudad. ¿Qué es lo que hizo Felipe que podríamos imitar nosotros? Simplemente, él no fue a agarrarse a las trompadas con el mago. Quizás algunos de nosotros querríamos haber hecho eso en el lugar de Felipe. Él simplemente siguió proclamando el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que él hizo. Entonces, Felipe siguió haciendo aquello que se suponía que él tenía que hacer, mientras el mago hacía aquello que era su trabajo, que era engañar a las personas. Versículo 12 dice, acá viene el otro pero del que yo les hablaba, un pero que es una lástima en el 9, ahora un pero que nos gusta, que es en el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermoso, ¿verdad? Felipe fue enviado igual que nosotros somos enviados. Él tenía el mismo ministerio de la reconciliación que nosotros, lo mismo que todos nosotros los hijos de Dios. Versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Un hombre que había hecho señales mentirosas, estaba atónito de las señales genuinas. Me encanta esto, está muy bueno. Entonces, la primera pregunta que puede surgir que es, ¿qué creyó Simón mismo? Creyó el anuncio del reino de Dios y el único nombre en el cual hay salvación, que es el nombre del Señor Jesucristo. Una vez que la gente creía, de acuerdo a lo que leemos, dice acá que se bautizaba. Ahora les quiero decir una cosa. No hay indicio de que haya habido agua, solamente porque se usa la palabra bautizaba. Pero lo que sí es seguro en este contexto es que estaba faltando algo que no debía faltar. Nosotros cuando vamos a las personas, nosotros tenemos que asegurarnos que reciban ellos la información necesaria sobre el Evangelio y sobre el nombre del Señor. Esto no significa que uno le va con las 1100 páginas de la Biblia encima. Uno trabaja con Dios en ese momento y Dios pondrá palabras en uno se sentirá guiado a hablar una cosa o a otra o a escuchar
a la persona, porque a veces les hablas tanto que los dormís y ya no tienen más ganas de preguntarte nada. Los escuchás también, vos vas viendo cómo los podés ayudar para enseñarles lo que vos sabés, poquito o muchito que vos sepas acerca de la palabra de Dios. Entonces, así vos te cerciorás que tenés que decir, que digas todo lo que Dios te dice en ese momento o te inspira en ese momento a que vos le digas. Nosotros le predicamos la palabra de tal manera que la gente la pueda creer y ellos invoquen el nombre del Señor Jesucristo y reciban de parte de Dios vida por siempre. Y por supuesto, el final, el broche de oro, es la cereza arriba de la crema chantilly, es que la persona deseablemente, si les es posible, ayudarlas a que lo evidencien hablando en lenguas. Eso es justamente lo que estaba faltando aquí en Samaria. Leamos el versículo 14 que dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿se acuerdan que ellos no habían sido esparcidos, se habían quedado allá? Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Ahora les voy a hablar un cachitito del griego, que no lo hacemos nunca para que ustedes piensen que nosotros realmente hablamos griego fluido, nada que ver. Acá es necesario, entonces simplemente lo utilizamos como un recurso para explicar algo que es muy importante. No para lucirnos ni para nada, ¿ok? La palabra acá recibido proviene de la palabra griega dekomai. Aquí es importante que sí que hagamos mención de esta palabra. Entonces, y ahora voy a mencionarles otra en el siguiente versículo, que es la palabra griega lambano. Ambas se traducen, de otras maneras, como recibir. Entonces, ahora es importante que sepamos que hay una diferencia entre dekomai, recibir, y lambano, también recibir. Ahora leo todo de nuevo, pero voy a reemplazar el verbo en castellano con el verbo en griego. ¿Está bien? Vamos de nuevo al 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había dekomai, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice el 15, habiendo venido, oraron por ellos para que lambano el Espíritu Santo. ¿Ven? Las mismas palabras, traducida a recibir, proviene de una palabra griega diferente. Entonces, la pregunta es, si nosotros no supiéramos la diferencia, que en un rato yo se las explico, entre dekomai y lambano, ¿en qué quedamos? ¿Recibieron o no recibieron? Dice que recibieron, pero por el otro lado dice que mandan a los apóstoles para que reciban. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, van a ver que no hay ningún tema. Bien. En el primer caso, la palabra traducida de recibido proviene de la palabra griega dekomai, como les había dicho, que significa recibir de manera subjetiva. Es decir, vos recibís y yo ni me entero. Eso significa dekomai. Vos recibís y yo ni me entero. En el versículo 15, cuando menciona que Pedro y Juan fueron para que recibiesen lambano, dekomai, se trata de esta palabra lambano, que significa vos recibís y yo me entero. Las dos son recibir, pero una es subjetivamente y otra es a nivel de los sentidos, vos lo expresás. Entonces vos lo recibiste y nosotros nos enteramos. Vean, Jesucristo vino a establecer un bautismo de diferente, de recontra superior naturaleza que el de Juan el Bautista. Por el amor de Dios, todo nuestro respeto a Juan el Bautista. Va a ser un gusto verlo y darle un abrazo cuando nos veamos junto con nuestro Señor en las nubes y podamos, o que lo veamos más bien luego a Él cuando regresemos sobre la tierra, porque Él murió antes del día de Pentecostés, así que lo veremos en la resurrección en la que participaremos cuando descendamos con nuestro Señor sobre la tierra, con nuestros cuerpos nuevos, lógicamente, porque vendremos desde las nubes al cielo. Entonces, entre otros, serán resucitados Juan el Bautista. Va a ser un gran gusto darle un abrazo y agradecerle todo lo que hizo por nuestro querido Señor Jesucristo. Pero el bautismo que trajo nuestro Señor es de superior, es superlativo en naturaleza al de Juan. Así que haya o que no haya agua, nunca es importante. Porque no es el agua
lo que hace que Dios les conceda la vida por siempre a las personas. ¿Escuchaste lo que dije, no? No es el agua. Así que haya habido agua, no haya habido agua, no es importante. Lo que es importante es que la gente invoque el nombre que es sobre todo nombre. Lo importante es asegurarse de nuestro trabajo haciéndolo hasta el final mientras la gente nos lo permita. Porque vos le hablás la palabra y tratás de llegar al nuevo nacimiento, lógicamente, y tratás de ayudar a la persona a que hable en lenguas. Capaz que no lo lográs. Bueno, no importa, algún otro lo logrará. Pero si vos hablaste la palabra, recordá que la palabra no regresa a Dios vacía, sino que hará aquello que fue el propósito con el cual fue enviada. Así que vos hablá la palabra tranquilo. Alguien podrá ayudarlo en el futuro a que hable en lenguas. Entonces, aquí no había ocurrido eso, no habían hablado en lenguas, no habían exteriorizado que habían recibido decomai, habían recibido sin que nosotros nos enteremos, habían recibido Espíritu Santo, pero no lo habían evidenciado. Entonces mandaron nada menos que a Pedro y a Juan, quienes oraron para que evidenciaran que tenían vida por siempre asegurada a partir de la venida del Señor. Versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían la mano y lambano, es decir, recibían en manifestación el Espíritu Santo. Cuando vio algo que se hace con los ojos, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Venía con malas costumbres este Simón. Qué persona, va a ser bueno conocerlo también y decirle, Simón, me hiciste reír, cuántas veces he deseado yo darte un castañazo en lugar de lo que hizo este gran Felipe, que fue a ayudarlo a que este hombre hiciera un cambio radical en su vida. Cuando se bautizaron en el nombre de Jesús, Simón no había visto nada antes de que vinieran Pedro y Juan. ¿Se acuerdan? No había visto nada. Luego vio, ¿por qué? Porque habían manifestado, habían evidenciado a nivel de los sentidos, habían hablado en lenguas. Esa es la gran diferencia, que habían evidenciado Espíritu Santo con minúscula, que habían recibido, y por esa razón Simón lo pudo percibir con dos de sus sentidos. Digo dos porque claro que dice que él lo vio, pero también los debe de haber escuchado, lógicamente. Si alguien habla en lengua, si usted está ahí, usted lo ve que hacen así. Y usted los escucha que hablan, ¿verdad? Así que por eso hablo de dos de los sentidos. Versículo 19 dice, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, lambano Espíritu Santo. Y acá debiera ser con minúscula Espíritu Santo, porque lo que Dios da no es sí mismo. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Así que es correcto, es uno de los nombres de Dios, es una de las formas en que Dios es llamado, Él se llama a sí mismo en las Escrituras, Espíritu Santo. Él es el donador y Él da el don de Espíritu Santo, con minúscula, para que haya una diferencia entre el donador, que es Dios, y el don, que es Espíritu Santo. Eso es la única diferencia que quiero hacer. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero... Qué bueno este Pedro. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, habla del don de Dios, se obtiene con dinero, Habla del don de Dios, no habla del donador. Por eso es con minúscula antes, que yo les mencioné en el 19. Versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Yo me lo imagino a Pedro acá, con la vena latiéndole aquí, tutuc, 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 todo rojo, hablándole al hombre, ¿no? Y ruegas, Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24. Respondiendo entonces Simón, que ya debe haberse estado así chiquitito en el piso ahí abajo, y Pedro ahí cada vez haciéndose más grandote, veo así en una imagen como pintada por Carlos Araos, así cada vez más grandote ahí Pedro y cada vez más chiquito ahí Simón. Entonces dice, rogad vosotros
por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué es lo que hicieron? Anunciaron el Evangelio. Lo normal para un hijo de Dios es anunciar el Evangelio. Eso es lo normal, eso es lo que hicieron ellos. Los que vinieron después es lo que hacemos nosotros, el anuncio del Evangelio. Por eso tenemos que ser conscientes de la oportunidad monumental, el privilegio descomunal que tenemos, la necesidad y además, damas y caballeros, la responsabilidad enorme que tenemos de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. El simple hecho de que tengamos esta libertad dada por Dios de proclamar la verdad acerca de Él y de su Hijo, es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios. Simple, lisa y llanamente, hacer este anuncio, damas y caballeros, es uno de nuestros derechos filiales. Sos hijo, tenés el derecho, como hijo que sos, de proclamar el Evangelio. Regresamos a donde dejamos la marca en Romanos 10, por favor. Lógicamente, a medida que más conocemos acerca de la vida y de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, más deseamos tener comunión con Él, con su Padre y con nuestros hermanos en Cristo. Así, del mismo modo, a medida que transcurre el tiempo, más nosotros deseamos hablar del Dios y Padre del Señor de nuestras vidas, para que las personas oigan, crean e invoquen el nombre del Señor Jesucristo y entonces Dios las haga salvas. Por eso vamos a Romanos 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya sea que uno oiga o lea la palabra de Dios, es mediante esa palabra que a nosotros nos viene la fe. Por eso nosotros la proclamamos para que sea escuchada o leída. Hay textos griegos que han traducido a la última parte de este versículo de la siguiente manera. Ustedes verán que tiene mucha lógica. Lo que nosotros vamos a leer está mejor traducido. Porque en lugar de poner por la palabra de Dios, como dice así nuestro texto en la Biblia que nosotros tenemos, la traducen más bien por la palabra de Cristo. Y tiene mucho sentido porque nosotros lo proclamamos a Él, proclamamos el reino de Dios y el nombre de Él. Es creyendo en el nombre de Él, invocando el nombre de Él, que Dios los hace salvos. Así que tiene mucho sentido. Yo les voy a leer dos versiones diferentes simplemente para que tengamos para comparar. Una de ellas dice: y ese oír viene a través del mensaje acerca de Cristo. Muy lógico, piénselo. Muy lógico, el mensaje acerca de Cristo viene de la palabra de Dios, o sea que no es que nuestra versión está equivocada, pero digamos esta es más precisa. Acá les leo la segunda que les voy a leer, dice: y lo que es escuchado viene por la predicación de Cristo. Bueno, nosotros en lo que más tenemos que concentrarnos como hijos de Dios que somos es que en al menos una vez dijimos que Jesús es nuestro Señor, y que nuestras acciones lo hicieron público. Bueno, nos tenemos que concentrar en que nuestras acciones sigan haciendo público que Jesús es nuestro Señor. Nosotros anunciamos la palabra de Dios en lo referente a Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 1. En el versículo 15 comenzamos leyendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo, segunda mención de predicador, anunciar a Cristo, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Muy mal anunciarlo a Cristo de esta manera, pero al menos es anunciado. Veamos qué continúa diciendo en el 18 es: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado 3 veces en 3 versículos. Cristo es anunciado y en esto me gozo, dice Pablo, y me gozaré
aún. Colosenses capítulo 3. Siguiente epístola. Esto es lo que hacían nuestros hermanos en el siglo I. Y esto tenemos que hacer nosotros, pero sinceramente, sin contiendas. Necesitamos anunciarlo a Cristo y nos tenemos que gozar tanto en hacerlo nosotros como en que lo hagan nuestros hermanos en Cristo. Y deseablemente, como digo, que no sea en estas circunstancias así tan tristes, ¿no? Que se anuncie así por contienda o por vanagloria, pero al menos se anuncia a Cristo. Bueno, nosotros tenemos que anunciarlo sin ninguna contienda o vanagloria y bueno, deseablemente nuestros hermanos también. Es una triste posibilidad de la vida, eso es lo que quiero decir. Pero este hombre, hablando claramente, crudamente, como Dios está acostumbrado a hablarnos en su palabra, a enterarnos de las cosas, que nos enteremos de las cosas, bueno, dice cómo eran las cosas en aquel entonces nos puede ayudar a entender las cosas al día de hoy. Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, comienza diciendo lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo que dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ¿qué puedo decir? Nuestro Señor ciertamente es el centro y el foco de nuestras vidas. Es nuestra razón de vivir. Es la vida que obtuvimos a partir del momento que fuimos hechos hijos de Dios. Proclamamos su nombre junto con el de Dios y su reino. La palabra que habló y vivió nuestro Señor es la que buscamos que abunde en nosotros y en las personas. Ahora les comento una cosa. Las verdades de su palabra son abstractas para quienes no la creen, pero para nosotros son una realidad concreta, pues las creemos, las obedecemos y vemos los resultados. Se hacen reales obedeciéndolas, lo que permite que nuestro Dios y que el Señor Jesucristo se manifiesten en nosotros, permitiéndonos serles testigos hasta lo último de la tierra. Así que gracias, Dios, por esta simple, por esta maravillosa, por esta profunda, por esta eterna palabra tuya que nos has dado y que nos has permitido el inmenso privilegio de tener que ver con ella, nada menos que con vos y con nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos en Cristo. Gracias que nos has nutrido, pertrechado, has hecho todo para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos para ir y hablarle de vos a la gente. Hablarle de nuestro querido Señor Jesucristo, de quién es, de qué hace, quién fue, qué hizo, y lo mismo de vos, querido Padre Celestial. Lo maravilloso Padre que sos de todos nosotros, que nos has provisto de todas las cosas a nosotros e inclusive a las personas que no creen en vos. Todo nos lo has dado en la tierra y en su plenitud para que nosotros disfrutemos de todas las cosas, a pesar de todo lo que hacemos los seres humanos por malograr tu preciosa creación. Gracias, querido Dios, porque tenemos la esperanza de que vuelva nuestro Señor, que se reúna, que nos cambie estos cuerpos que se deterioran por unos cuerpos celestiales, que subamos, que nos encontremos con Él y que estemos con Él y con vos, con todos nuestros hermanos en Cristo por el resto de la porsiempreidad. Gracias, querido Dios, por estas certezas que nosotros tenemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.